Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que todos se encuentren de maravilla, llenos de energía y listos para sumergirse en otra historia que estoy segura les va a encantar. Hoy vamos a desvelar un secreto jugoso, uno de esos que nos hacen suspirar y creer un poquito más en el amor y las segundas oportunidades. El título de hoy ya nos da una pista bastante clara de por dónde van los tiros, ¿verdad? Vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin, una pareja que ha dado mucho de qué hablar, para bien y para mal, y que parece que sigue sorprendiéndonos. Así que si te gusta el salseo de la buena, las noticias que te mantienen al borde del asiento y, por qué no decirlo, los romances que parecen sacados de una película, quédate conmigo. Y antes de que nos metamos de lleno en este torbellino de información, te recuerdo algo súper importante: si aún no te has suscrito a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Dale clic a ese botón rojo que dice suscribirse y activa la campanita para que no te pierdas ni un solo vídeo nuevo. Nos ayuda muchísimo a seguir creando este contenido que tanto nos apasiona y, sobre todo, a ti te garantiza que siempre estarás al día con las últimas novedades. Gracias por ser parte de esta comunidad tan genial. Ahora sí, vamos a la acción. El título de hoy es sorpresa. Hande Erçel llama a Kerem Bürsin y lo felicita en secreto. Uf, con solo leerlo ya se nos disparan las pulsaciones, ¿no creen? ¿Qué secreto guardan estos dos? ¿Por qué una felicitación en secreto? La relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin siempre ha sido un tema de interés público. Desde que protagonizaron juntos Senkalkam, la química entre ellos era innegable, tanto en pantalla como, al parecer, fuera de ella. Los fans los apodaron Hanker y esperaban con ansias que su romance ficticio se convirtiera en real. Y vaya si se convirtió. Durante un tiempo vivimos uno de los romances más mediáticos y adorados del mundo de la televisión turca. Sus publicaciones en redes sociales, sus viajes juntos, esas miradas cómplices que se dedicaban, todo era motivo de celebración para sus seguidores. Eran la pareja perfecta, la envidia de muchos, y su amor parecía tan sólido como una roca. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, las cosas cambiaron. Anunciaron su separación, y el mundo Hanker se vino un poco abajo. Los fans se sintieron decepcionados, pero la vida sigue y ambos continuaron con sus proyectos individuales, cada uno labrándose su camino. Hande ha seguido cosechando éxitos en su carrera actoral, demostrando su talento una y otra vez en diferentes producciones. Y Kerem, por su parte, también ha estado muy activo, explorando nuevos roles y proyectos que lo mantienen en la cima de la popularidad. Pero lo que nos trae aquí hoy es una novedad que ha revolucionado el panorama de los fanáticos y de la prensa del corazón. Parece que, a pesar de la distancia y del tiempo transcurrido, las conexiones personales a veces son más fuertes de lo que pensamos. Y es que, según informaciones recientes que han empezado a circular, Hande Erçel habría tomado la iniciativa de contactar a Kerem Bürsin. Sí, han oído bien. La propia Hande Erçel, habría llamado a Kerem Bürsin. Y no fue para discutir temas profesionales, ni para pedirle un consejo sobre alguna actuación. La razón, según los rumores que se están esparciendo como la pólvora, es una felicitación. Una felicitación personal. Pero aquí viene lo interesante: en secreto. ¿Qué significa eso de en secreto? ¿Por qué no hacerlo público? ¿Hay algo más detrás de esta llamada? Las especulaciones no se han hecho esperar. Empecemos por desentrañar quién podría haber sido el destinatario de esta felicitación y en qué contexto. Pues bien, parece que la felicitación no ha sido por un motivo cualquiera, sino por algo significativo en la vida de Kerem Bürsin. Varias fuentes cercanas a la producción y al entorno de los actores sugieren que Kerem habría recibido un reconocimiento importante, un premio o un logro profesional del que se está hablando mucho en Turquía. Dado que él es un actor muy querido y respetado, no es de extrañar que haya sido galardonado por su trabajo. Y es ahí donde entra Hande. Se dice que al enterarse de esta buena noticia, Hande no dudó en coger el teléfono para expresar su alegría y felicitarlo personalmente. Esto para muchos demuestra la madurez y el respeto que todavía existe entre ellos, a pesar de que su relación romántica haya llegado a su fin. No se trata de rencores ni de indiferencia, sino de un reconocimiento genuino al talento y al esfuerzo de la otra persona. Ahora profundicemos en el aspecto de en secreto. ¿Por qué la necesidad de mantener esta llamada privada? Hay varias teorías.
Una de las más plausibles es que ambos, al ser figuras tan públicas y seguidas, son conscientes de que cualquier interacción entre ellos se magnifica y se presta a mil interpretaciones. Si Andy lo hubiera felicitado públicamente, quizás en redes sociales, se habría desatado una avalancha de comentarios, preguntas y, sobre todo, esperanzas de una reconciliación. Esto podría generar presión innecesaria para ambos, tanto a nivel personal como profesional. Al hacerlo en secreto, evitan este circo mediático y mantienen la conversación entre ellos, de una manera más íntima y personal. Es un gesto de respeto hacia su privacidad y hacia la situación actual de sus vidas, que ya no comparten como pareja. Otra posible razón para el secretismo podría ser que ambos están rehaciendo sus vidas por separado. Kerem, hasta donde sabemos, ha estado enfocado en sus proyectos y en su vida privada, y Andy también ha estado muy activa en su carrera. Una felicitación pública podría ser malinterpretada por sus respectivas parejas actuales o por sus entornos cercanos, generando malentendidos. Por lo tanto, una llamada privada sería la forma más discreta y diplomática de expresar sus buenos deseos. Es una señal de que, aunque el amor romántico haya terminado, la amistad y el aprecio mutuo pueden perdurar, y eso es algo valioso en sí mismo. Además, no podemos olvidar que la industria del entretenimiento es un mundo donde las apariencias a menudo lo son todo. Mantener una cierta distancia pública, aunque se conserve un cariño privado, puede ser una estrategia para evitar alimentar expectativas que no se corresponden con la realidad. Si quisieran mantener la puerta abierta a una posible reconciliación, quizás habrían elegido otra vía. El hecho de que sea una llamada secreta sugiere que la felicitación es un acto aislado de amabilidad, sin segundas intenciones evidentes de retomar la relación sentimental. Esto nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones. ¿Es posible mantener una amistad genuina después de un romance intenso? Para Andy y Kerem, parece que sí. Su experiencia juntos en Senkalkam fue muy intensa, forjaron una conexión muy fuerte. Es natural que incluso después de separarse, conserven un cariño especial. Esta llamada podría ser la prueba de que, más allá de los flashes y los titulares, existe un respeto y una admiración mutua que trasciende la relación de pareja. Es un recordatorio de que las personas evolucionan, las circunstancias cambian, pero los lazos humanos importantes pueden seguir existiendo de formas diferentes. Para entender la magnitud de esta noticia, debemos recordar el impacto que Andy y Kerem tuvieron como pareja. Eran la personificación del amor joven, exitoso y apasionado. Sus seguidores los idealizaron, y su ruptura fue un duro golpe para muchos. Ver que ahora se comunican de forma positiva, incluso si es en secreto, es un bálsamo para esos fans que aún guardan un cariño especial por ellos. Demuestra que el tiempo cura algunas heridas y que la madurez permite ver las cosas desde otra perspectiva. Las redes sociales, como era de esperar, han explotado con esta noticia. Los foros de fans, los grupos de discusión y las cuentas de noticias de celebridades están repletos de especulaciones. Algunos creen que es el primer paso hacia una reconciliación, mientras que otros lo ven como un gesto de amistad pura y dura. Lo que es innegable es que la figura de Andy Ercel y Kerem Bürsin sigue generando un gran interés, y cualquier mínima interacción entre ellos se convierte en noticia de portada. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones de todo esto? Para Andy es una muestra de su nobleza y de su capacidad para ser una persona considerada. A pesar de haber seguido caminos separados, no olvida los buenos momentos ni el talento de quien fue su pareja. Para Kerem, recibir esta llamada de felicitación debe ser muy reconfortante, especialmente en un momento de celebración personal. Es una validación externa de su éxito, y qué mejor que recibirla de alguien que conoce de cerca su trayectoria y su esfuerzo. Y para nosotros, los observadores, es una lección de vida. Nos enseña que las relaciones humanas son complejas y multifacéticas. Que el amor puede transformarse, pero el afecto y el respeto pueden perdurar. Nos muestra que incluso en el ojo del huracán mediático, es posible mantener la dignidad y la consideración hacia los demás. Esta llamada secreta, más allá del posible salseo, es un reflejo de la evolución personal de dos personas que, aunque ya no estén juntas sentimentalmente, siguen valorándose como individuos. Además, este tipo de noticias nos recuerdan la importancia de la discreción y de respetar la privacidad de los demás, incluso cuando son figuras públicas. El hecho de que la información haya salido a la luz, pero de manera controlada, sugiere que quizás hubo una intención de compartirlo, pero sin generar un escándalo.
Quizás alguien cercano a ellos, al ver la nobleza del gesto, decidió compartirlo con la prensa de forma sutil, para que los fans tuvieran una dosis de alegría. En resumen, la noticia de Q. Ean de Ercel ha llamado a Kerem Bürsin para felicitarlo en secreto por un logro importante es un giro fascinante en su historia personal. Demuestra que a pesar de su ruptura, existe un respeto mutuo y un aprecio por el éxito del otro. El secretismo añade un toque de intriga, pero probablemente busca proteger su privacidad y evitar malentendidos. Es un recordatorio de que las relaciones humanas son complejas y que el cariño puede manifestarse de muchas formas, incluso después de que el amor romántico haya llegado a su fin. Y lo más importante es una demostración de madurez y de la fortaleza de los lazos humanos, incluso cuando los caminos de la vida se separan. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy, mis queridos seguidores. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta historia tanto como yo al contarla. Ha sido un placer desentrañar este pequeño secreto y compartirlo con ustedes. Como hemos visto, Ean de Ercel y Kerem Bürsin, a pesar de su pasado romántico, parecen seguir manteniendo un vínculo de respeto y aprecio mutuo, y esta llamada secreta para felicitar a Kerem por su logro es una prueba de ello. Nos demuestra que las relaciones pueden evolucionar y que el cariño y la admiración pueden perdurar más allá de una relación de pareja. Realmente es inspirador ver cómo dos personas pueden gestionar su conexión de una manera tan madura y considerada, especialmente en el ojo público. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Les sorprende esta llamada secreta? ¿Creen que hay algo más detrás o lo ven como un simple gesto de amistad? ¿Les gustaría verlos colaborar de nuevo en algún proyecto, aunque sea profesionalmente? Dejen todos sus comentarios y opiniones aquí abajo, en la sección de comentarios. Me encanta leerlos e interactuar con ustedes y saber qué les pareció el vídeo. Su opinión es súper importante para nosotros y nos ayuda a mejorar día a día. Y antes de que se vayan, si disfrutaron de este contenido y quieren seguir recibiendo más noticias, análisis y un poco de ese salseo bueno que nos encanta, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Eso nos motiva muchísimo. Compartan este vídeo con todos sus amigos, familiares o con quien creen que le podría interesar esta historia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Son solo un par de clics, pero significan el mundo para nosotros y nos ayudan a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Gracias de nuevo por acompañarnos. Los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.